Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño video de un tema que vi hace poco en Twitter comparando la libertad de Luffy en One Piece frente a la libertad de Eren en Shingeki no Kyojin. Así que quédate que nos pondremos bien Simón Bolívar. Antes de comenzar te recuerdo que tienen los enlaces de material usado y mis redes sociales en la descripción. Suscríbete si te gusta la barra libre y sin más por venir, de verdad espero que te guste. Hace poco vi un tweet que comparaba a Luffy con Eren y decía que la libertad representada por nuestro chico mono, amante de la carne, era mejor que la libertad manifestada por Eren en Ataque a los Titanes, a lo que hice un pequeño comentario con mi opinión general de ambas, partiendo de los mundos en los que ambos personajes se desarrollan, los cuales son bastante similares en el sentido de que habitan espacios que están construidos para oprimir a ciertos grupos de manera estructural como si fueran jaulas. Y la gran diferencia entre ambos personajes radicaba en que, mientras que Eren no soporta vivir dentro de la jaula, de ahí su analogía con las aves, a Luffy se la suda. Es decir, Eren no puede ser libre mientras la jaula exista y por eso es que está tan empecinado en destruirla para finalmente poder volar. O sea que su libertad está condicionada y pues no existe de momento. En cambio Luffy ya es libre aún estando dentro de la jaula. Obviamente no se puede resumir el análisis de ambos personajes a un simple tweet porque hay muy poco espacio, así que hoy intentaré desarrollar más el tema para explicar mejor el asunto y para ello comenzaremos hablando de estas jaulas que mencionamos en el tweet. En One Piece tenemos la estructura del gobierno mundial que busca beneficiar específicamente al grupo representado por los Tenryubito, a quienes coloca en la cima de la pirámide. Y muy pero muy por encima del resto de seres vivos, incluidos nobles y líderes mundiales a los que ven como simples personas random o basura, casi. Para ellos un rey no es diferente a un mendigo a quien pueden esclavizar si se les da la regalada gana, pues así de grande es la distancia entre jerarquías. Pero aunque para ellos el resto del mundo sea la misma basura, todavía existen ciertos grupos que ni siquiera a basura llegan, por lo que podríamos considerarlo lo más bajo de la pirámide. Por un lado los Gyojin, a quienes no los bajan de esclavos y monstruos pese a que recientemente esté cambiando el asunto, de a poquito pero se está logrando. Y los Lunarianos, a quienes los han llevado casi al borde de la extinción de tan tremenda persecución, experimentación y posiblemente hasta genocidio. Eso sin mencionar ciertas tribus como la de los Tres Ojos que pudieran ser igual de reprimidas pero aún no lo sabemos, o el caso de Ohara que fue borrada y ahí sí que se materializó el genocidio simplemente por ser una potencial amenaza a esta estructura forjada por un gobierno que lo domina todo, y quiere que siga así. Por otra parte el mundo de Shingeki no Kyojin tampoco es que sea color de rosa. Pese a que el mundo en su totalidad sea bastante amplio y existan relaciones geopolíticas un poquito estables independientemente de la constante guerra entre naciones que se desarrolla allá afuera, el grupo que vendría siendo el gobierno mundial de este plano sería el de Marley, la nación más poderosa del planeta quien busca seguir posicionándose como la número 1 del orbe gracias a su poderío militar basado en los titanes. Mientras que en el extremo opuesto de la balanza, el grupo social antagónico y más jodido de aquí serían los Eldianos, el cual a su vez se subdivide en dos. Y esto es importante porque a pesar de pertenecer a la misma basura para ojos de los marleyanos, los Eldianos del continente son algo así como carne de cañón que vive para servirles. Vaya, casi como esclavos pero con un par de derechos encima que los pone apenas y un escalón por encima de esta condición, pues gozan de cierta libertad. Aunque eso es solo si siguen las reglas y viven en un espacio delimitado cual campo de concentración, porque si cometen una falta por más mínima que sea, las penas son tan duras como la misma muerte, o peor aún, convertirlos en titanes. Mientras que el grupo de Eldianos de la isla Paradise directamente son demonios, monstruos, caca y lo peor en la historia de la humanidad, cuya existencia misma es un pecado y solo por eso merecen ser erradicados a toda costa. Por lo que estos chiquillos de aquí vendrían siendo los más jodidos y abominables de todos. Ahora bien, aquí hay un punto importante que es necesario aclarar para entender mejor a Eren y en general la libertad en cada contexto, que es que dentro de las jaulas hay otras jaulas, es decir, incluso dentro de estos mundos que ya más o menos describimos, uno puede estar habitando una o más jaulas más pequeñas que te imposibilitan aún más. Por ejemplo,
En el caso de One Piece no es lo mismo nacer siendo una persona promedio que nacer siendo Gyojin o Lunariano, porque estos últimos directamente nacen con 3 o 4 jaulas encima dentro de la ya enorme estructura del gobierno mundial. Y en el caso de Shingeki no es lo mismo nacer marleyano que nacer eldiano nativo de la isla de Paradise, porque ellos, además de estar siendo sometidos casi al borde de la extinción por Marley y los titanes que los acosan diariamente, todavía tienen que estar siendo controlados por el Rey sin que siquiera se den cuenta, porque literal es capaz de manipular sus memorias, al igual que contra la policía secreta que él dirige y que borra cualquier potencial amenaza, y el resto de aparatos políticos y religiosos usados para controlar a la población. Así que es como si estuvieran siendo sometidos a diferentes tipos de jaulas de las cuales prácticamente no hay escapatoria. Y eso que no estamos contando la jaula que supone ser un eldiano debido a la herencia titán que tiene la fundadora Ymir sobre todos, y que los ata a esta maldición de convertirse en monstruos. Para mí el mundo y la disposición de estas jaulas es lo que marca gran parte de las libertades de Luffy y Eren. Y es que mientras Eren vive en un mundo al borde de la extinción, confinado a un espacio donde ya no cabe ni un pepino y cada vez se está reduciendo más, además de estar siendo controlado mentalmente por el rey de esta misma jaula sin siquiera darse cuenta, el mundo de Luffy es un mar inmenso con una inmensidad de islas que casi cualquiera puede navegar. Y es que es cierto que existe una estructura bastante controladora y muy pesada que en ciertos contextos no tienes escapatoria, pero casi cualquier güey puede decidir aventurarse en una lancha y comenzar una vida de pirata, mercenario, aventurero o de huevón sin que absolutamente nadie se lo impida, ya que de hecho así fue como comenzó Luffy su aventura. Algo que Eren pues no podía hacer porque si salía de las murallas habían 1000 titanes esperando por comérselo. Es por eso que pienso que la visión de libertad de Eren tiene mucha lógica dentro de su mundo y con su desarrollo como personaje, ya que primeramente él tenía un simple anhelo por salir de las murallas para conocer el mundo exterior con su mar todo bonito y ser feliz. Pero debido a las circunstancias de su vida en las que fue conociendo la verdadera naturaleza del mundo, es que inevitablemente fue orillándose hacia la idea de pensar que no podía ser libre hasta que no destruyera todas las jaulas dentro de las que habitaba. Porque primeramente solo era una muralla y los titanes, pero con el tiempo también fue la verdadera naturaleza de estos seres. El control del Rey con sus secretismos, los eldianos del otro lado, la opresión por parte de Marley, e incluso su propio padre y sus propias memorias del futuro que se encargaron de encadenarlo hacia este rumbo donde la única salida para experimentar su ansiada libertad era destruyendo todas las jaulas. Ya el método puede ser más o menos radical, como Eren que se turbo pasó de verga con el genocidio del Retumbar, aunque como el güey siempre había sido un cabrón bien enojón, egoísta y radical, creo que incluso en eso tuvo coherencia el personaje. Pero en esencia su libertad estaba condicionada a la existencia de estas jaulas, y por eso no le quedó de otra más que optar por este rumbo. De ahí que para mí su visión de libertad sea muy parecida a la de un revolucionario en One Piece, ya que viendo un personaje como Sabo, también tenemos el caso de un niño que en un inicio quería ser libre y tener una vida explorando los mares y haciendo lo que sus santos cojones le ordenaran como un gran pirata al lado de sus hermanos de ideales parecidos. El tema está en que a temprana edad también le tocó experimentar la cruda verdad del mundo representada por el asqueroso poder de los Tenryubito y nobles, y por eso su visión se tornó como la de Eren, convirtiéndose en un revolucionario que sigue queriendo ser libre igual que cuando era niño, pero ahora entiende que para lograrlo tiene que acabar con esta estructura tan jodida y por eso optó por ser un revolucionario en lugar de seguir siendo un pirata como Luffy, quien representa otra visión de la libertad. Como ya lo dijimos, Luffy es libre incluso dentro de las jaulas, así que uno hasta podría creer que le valen riata, pero tampoco es tan así. En realidad cuando dicha estructura lo restringe a él o a los suyos, el tipo sí que actúa contra ella, algo que ha pasado por más de 1000 capítulos independientemente del enemigo en turno, pues ya sean jaulas impuestas por el gobierno mundial y sus diversos instrumentos como la Marina y el Cyberpol, o incluso otros piratas, reyes y tipos randoms que se atraviesen en su camino como pasó con Wapol, Enel, los Yonko y Chichibukai. Luffy siempre se mantuvo firme luchando por la libertad buscando quebrar esas cadenas y romper esa jaula como cualquier revolucionario haría.
Incluso hasta hay una analogía muy clara en su versus contra Doflamingo con el tema de la jaula de pájaros y como Luffy menciona que su puñetera jaula le asfixia tanto que ya lo tiene hasta la madre, y por eso le va a romper toda la jeta y lo odia para liberarse, destruyendo a Doflamingo y a su jaula para liberar al país y a todo el mundo de un control súper escalofriante que no le envidia nada a Marley con los Endianos o al propio gobierno mundial. Pues mira que tener una niña que controle media población del país y le solucione infinidad de conflictos como Sugar, el mismo que podía controlar a quien quisiera con sus hilos como marionetas, era un chichibukai así que tenía respaldo del gobierno mundial y la marina, y encima era un extenrubito que conocía secretos muy oscuros de las personas más poderosas de su mundo, así que el tipo hasta manipuló al propio gobierno para seguir manteniendo su fachada. Y aún así, Luffy pudo romper todas estas cadenas tan bien apiladas una encima de otra para liberar a la población, y al mismo de un destino que de otra manera jamás habrían podido librarse. No obstante, no es que Luffy condicione su libertad a destruir todas las ataduras, pues ahora que ya fue testigo de la cruda de realidad del mundo, no descansará hasta que el CP0 deje libre a Robin para siempre, y no haya más tenrubito que esclavicen a sus amigos. En realidad, él quiere seguir navegando y ser feliz por donde le plazca, así que una vez resolvió el obstáculo en turno, él vuelve a su visión de siempre de armarse una buena peda, comer como marrano y divertirse con sus amigos hasta encontrar el One Piece. Ya lo dijo Robin, los piratas podrán tener sus conflictos con el gobierno, pero no es que se opongan directamente a él, en cambio los revolucionarios sí lo hacen. Por lo que Luffy no es que llegue al One Piece y quiera luchar para derribar toda la estructura nomás porque sí, sino que seguramente el tipo querrá seguir en su pedo enfiestándose con todos mientras nadie atente contra su libertad navegando por el mar. De ahí la gran incógnita de qué es lo que obligará a Luffy a involucrarse en la gran guerra final contra el gobierno mundial. Escriben en los comentarios. En resumen, si Luffy viviera en Shingeki sería un miembro de la Legión de Reconocimiento, pues inevitablemente buscaría la libertad. Y aunque no sé si cambiaría su visión al estar tan restringido como Eren, si lo hace no me lo imagino corrompiéndose tanto como él, sino más bien algo parecido a lo que pasó con Armin, que hasta el final mantuvo su sueño de ver el mar y conocer el mundo pese a las circunstancias, que es algo que el propio Eren apuntó en su momento, que quien salvaría a la humanidad sería Armin por mantener esta idea de libertad más pura y noble, mientras que lo de Eren se tornó más en luchar. En cambio, si Eren viviera en One Piece, creo que a pesar de tener más libertad que en su mundo, a menos que nazca como Yugino Lunariano, lo cual ya sería el colmo para él, inevitablemente terminaría luchando contra quienes gobiernan el planeta. Así que en vez de ser un pirata como Luffy, tener esta idea de libertad más pura y general, por decirlo de algún modo, creo que terminaría siendo un revolucionario que intentaría derribar la estructura del gobierno que oprime sus deseos de ser libre en el ancho mar, tal y como pasó en su mundo cuando dejó de lado sus deseos de libertad para primeramente garantizarla por medio de las armas. Y hasta aquí el video de hoy. Me gustaría mucho que comentaras tu opinión del tema aquí abajo en los comentarios y déjame tu like si te gustó el video, compártelo con tus amigos y enemigos en todas tus redes sociales. Suscríbete para más contenido libre de gluten como Eren y hasta pronto. Bye.